Bienvenidos a Bracken Books. Hoy en esta tercera reseña dejamos atrás el universo de Tolkien para adentrarnos en otra gran obra de la literatura, de un autor bastante desconocido por el público en general, pero muy apreciado en el mundo literario, y especialmente por sus lectores. Hoy, Lord Jim de Joseph Conrad. Pequeña descripción del libro, donde comentaremos los rasgos más relevantes sobre la obra, acerca del autor, acerca de la extensión, el año de publicación y datos relevantes sobre la edición. Bueno, este Lord Jim es un libro ultra conocido de Conrad que ha tenido 1000 ediciones diferentes probablemente, con sus respectivas traducciones al castellano. La edición que yo tengo es de Random House en tapa dura y traducido por Verónica Canales. En esta edición el libro tiene unas 446 páginas, por lo que podríamos decir que es bastante extenso, pero sin ser el típico mamotreto que te lleva 1 o 2 meses de lectura. Para mi gusto yo creo que se lee en 2-3 semanas de lectura a un ritmo intenso, un par de capítulos al día quizá. Conrad lo escribió en su madurez, entrando en la cuarentena, y fue publicado en el año 1900, con la entrada en el siglo XX. Es bastante fácil de encontrar en librerías porque es claramente un clásico, y bueno, por poner algunos ejemplos, en Amazon lo tenemos por 6,79 en su versión Kindle, o desde 13 o 14 euros para versiones de bolsillo. Pequeña descripción del autor, vida, curiosidades, otras obras. Joseph Conrad es el nombre anglosajón con el que se conoce a Joseph Theodor Conrad Korzeniowski, o algo similar. Lo tengo aquí apuntado, pero claro, al ser de origen polaco es unos nombres muy raros. Bueno, Conrad nació en lo que ahora es Ucrania, pero entonces era parte del Imperio ruso, allá por 1857. Su familia era de ascendencia noble y su padre un erudito traductor de Shakespeare y Víctor Hugo. Probablemente le llegó el gusto literario a Conrad a través de esa figura paterna. Si bien es cierto que quedó huérfano de facto a los 12 años, a la muerte de su madre, víctima de la tuberculosis y tras el exilio de su padre a Siberia, fruto de su actividad política a favor de la independencia polaca. Bueno, no está de más recordar que en aquella época había un permanente conflicto entre rusos, polacos y alemanes por precisamente primero la independencia de Polonia y también la unificación alemana. Quizá este hecho de quedar solo en el mundo convirtió al joven Conrad en un tipo reservado y meditabundo, pero sin duda alguna también en alguien aventurero y presto a correr riesgos. Muy joven comenzó a viajar dado que se convirtió en marino. Y bueno, esto fue un rasgo fundamental en su biografía y que impacta en todo su imaginario literario, especialmente en este Lord Jim, que es, ante todo, una aventura marina. Y vamos ya con una cita de la novela, que si bien no es precisamente breve, creo que refleja bien el tono y espíritu algo tremebundo. Y dice así: yo esperaba verle abrumado, confundido, cada vez más desgarrado, retorciéndose como una cucaracha ensartada, aunque temía, al mismo tiempo, verle en esas condiciones. No sé si me explico. No hay nada más espantoso que ver a un hombre que ha sido descubierto, no en un delito, sino en algo más grave que la maldad criminal. La fortaleza vulgar y corriente es la que nos impide convertirnos en criminales en el sentido legal. Es la debilidad desconocida, aunque tal vez intuida. La debilidad que puede subyacer oculta, vigilada o no, contra la que se reza o la que se menosprecia con valentía, reprimida o tal vez ignorada a más de la mitad de la vida, de la que ninguno de nosotros está a salvo. Nos vemos arrastrados a hacer cosas por las que nos insultan, y cosas por las que nos ahorcan, y, con todo, su espíritu puede sobrevivir a la condenación, sobrevivir a la horca de la que hemos colgado. Diantre. Y hay cosas que a veces también parecen nimias, por las que algunos de nosotros quedamos total y completamente destruidos. ¿De qué va en 2 frases? Lo cierto es que el Lord Jim de Joseph Conrad es un libro muy complicado de reseñar sin desvelar partes importantes del argumento, aunque así voy a tratar de hacer. El protagonista principal es Jim, un joven marino, valiente y aventurero, con gran ánimo y una visión de sí mismo muy elevada. Alguien con mucha autoestima, alguien que cree que va a lograr un gran papel en el mundo. Pero el mar es un lugar hostil y traicionero,
y pone a las personas en situaciones complejas, les exige todo lo que hay en ellos, para bien o para mal. Como se suele decir, saca lo mejor y lo peor de cada uno, y de eso va precisamente Lord Jim, de las decisiones que tomamos y que nos marcan, acompañándonos ya por siempre en nuestra singladura vital, moldeando nuestra personalidad y trastocando a veces nuestra propia concepción de uno mismo. Y el otro gran tema del que nos habla la novela es de la culpabilidad, la subjetividad que encierra este concepto, así como de la esperanza y la capacidad del ser humano para seguir adelante a pesar de todo. Cosas buenas y positivas de la novela. La novela que hoy nos ocupa es increíble en algunos pasajes, con una sensibilidad y una capacidad enorme para exponer una visión de la naturaleza humana muy particular, tal y como era la visión de Joseph Conrad sobre el ser humano. A mi modo de ver, acompañar a Jim desde su juventud hasta que se convierte en Lord Jim es un viaje ineludible de descubrimiento y autodescubrimiento sobre algunas facetas de la vida, las que ya he comentado justo antes, en el breve resumen. Pues bien, unas facetas en las que todos nos hemos parado a reflexionar más tarde o más temprano en algún momento de nuestra existencia. La historia cuenta además con algunos personajes secundarios que quedan en la memoria y que dotan a la lectura de una profundidad excepcionalmente grande, empezando por Marlowe, que es el narrador que nos va contando toda la historia, y siguiendo por otro gran personaje, quizá mi favorito de este libro, que es el Capitán Brierley, un personaje que se nos presenta casi como un dios, al que casi perfecto, y que tras pasar a modo de secundario por alguna de las fases fundamentales del libro, de pronto nos sorprende con una evolución absolutamente inesperada. Tiene además varias fases el Lord Jim que nos sumergen completamente en el espíritu de aventura exótica que supuso la colonización del Océano Índico a finales del siglo XIX. Una colonización que Conrad conocía de primera mano por ser coetáneo y por haber viajado con frecuencia por aquellos mares. Por ello, las descripciones de los diferentes grupos de indígenas, de la naturaleza salvaje y exuberante de la zona, a veces peligrosa y a veces fascinante, o el trato que se daba a la población de trabajadores chinos, son todo ello tan acertados e incisivos. Es en parte no una recreación histórica de como las que solemos estar acostumbrados en la típica novela histórica, sino que el propio autor vivió aquellos sucesos de forma directa. Como comentábamos antes, él era marino en esos mares y en esos tiempos, cuajados de caciques y compañías occidentales en dura pugna por alcanzar la modernidad. En fin, el Lord Jim es también un relato sensacional si te interesa esa parte del mundo o esa época. Y cosas negativas. Como cosas negativas diré que el libro a mí se me hizo un poco largo. Es de hecho Lord Jim una novela densa, larga y muy lenta en algunas de sus acciones. A pesar de ello, a pesar de este ritmo algo pesado, hay algunos momentos en que pasan las cosas muy apresuradamente, como una historia que se desarrolla a trompicones. Es un poco, también es cierto, el estilo de narrar del siglo XIX y principios del siglo XX, pero bueno, a mí me genera una sensación un tanto apagada, como si su lectura fuera la de un libro que quiso crecer y no supo hacerlo del todo bien. Por poner algún ejemplo de esta característica de la literatura de la época, es la sensación de que algunos personajes secundarios se introducen en la trama principal, copando el hilo narrativo durante algunos pasajes que bien pueden ser unos cuantos capítulos. No es que aparezcan junto al protagonista principal y vaya una subtrama que se va desarrollando, sino que aparecen, paran la historia principal y entonces se cuenta toda la historia del personaje secundario. Pasa, por ejemplo, con el mencionado Capitán Brierley, que ya digo que es uno de mis personajes favoritos, pero es que aparece en la historia, rompe totalmente el ritmo y deja al lector moderno acostumbrado a historias más trazadas y trenzadas entre sí, pues un poco despistado. O al menos a mí es lo que me sucede con esta forma de narrar. Y vamos ya con la segunda y última cita que vamos a hacer de este Lord Jim, mucho más escueta esta que la primera, eso sí, y dice de tal modo:
Créame, amigo mío, no es bueno descubrir que uno no puede hacer su sueño realidad, solo porque no es lo suficientemente fuerte o suficientemente listo. Porque lo leí y sí lo recomendaría. Conrad es un autor que me gusta mucho. Expone de forma genial los recovecos de la vida psicológica humana. Además lo hace desde una distancia muy grande porque, literalmente el narrador de la historia es Marlowe, que, es amigo de Lord Jim, pero no es Lord Jim. Y así entramos de una forma un tanto rotunda en el alma de los protagonistas, porque lo vemos como desde fuera y está muy bien conseguido ese distanciamiento y a la vez cercanía. Es una forma muy profunda de contar los personajes, de mostrarlos e ir viéndolos pues desde fuera, poco a poco, como si fueras cualquier persona que convive con el protagonista. Este es un efecto que considero muy complicado de conseguir, terriblemente complicado, de hecho. Es muy diferente a como sucede en la literatura actual, donde habitualmente el narrador es en primera persona y lees la historia tal y como si te estuviera sucediendo a ti. En la prosa de Conrad es, sin embargo, como un narrador que te lo cuenta poco a poco desde fuera, como la clásica historia que te podría contar tu abuelo o similar, y bajo mi punto de vista constituye un gran estilo y un talento enorme el del escritor polaco. Y además tenemos también en cómo nos introduce en el salvaje y muy interesante mundo de finales del siglo XIX. Por ello, la conclusión es que es un libro apasionante para conocer mejor el periodo y al ser humano en general. También para las personas que disfrutan del mar y de la navegación, aunque solo sea literalmente hablando, es decir, con novelas de aventuras en el mar. Creo que disfrutarán de este libro, si bien es cierto que tal vez no sea apta para todos los paladares, pues no es el típico bestseller actual donde suceden las cosas rápido y son todo muy lineales, sino que esta es literatura de muy alta calidad, muy interesante si estás dispuesto a leer algo de un tono no tan ligero. ¿A qué se parece? Después de leer Lord Jim, recomiendo claramente leer El corazón de las tinieblas, también de Joseph Conrad, que es con mucho su obra más conocida y que completa el viaje a este corazón de la naturaleza humana, tal y como Conrad lo entendía al menos. Este corazón de las tinieblas tiene a Marlowe como narrador también y nos cuenta la historia del mismo modo, igual que hemos comentado en Lord Jim, desde fuera, con este clásico y muy personal estilo de Conrad. De esta novela además tenemos una brillante adaptación cinematográfica, una adaptación un tanto libre, también hay que decirlo, de Francis Ford Coppola, la famosísima Apocalipsis Now. Y dejando ya al autor de la novela de hoy, y si buscamos dentro de la literatura actual, una obra que bien podréis disfrutar mucho tras este Lord Jim es La carta esférica de Arturo Pérez Reverte. De hecho, Reverte, como fiel admirador de Conrad que es, lo cita y pone ejemplos en varios pasajes de esta novela suya, La carta esférica, y de otras muchas también, pero en particular de esta en bastantes ocasiones. Y eso siempre mola cuando después de leer tu libro y ves otro y tal, entiendes parte de la arquitectura literaria de los otros autores que se han basado unos en otros y al final todo está bastante conectado. Cuando ves cómo eso va influyendo en la trama y los personajes y cómo esas inspiraciones entiendes el por qué has leído el libro en el que están inspiradas, pues eso es siempre muy grato. Bueno, vamos acabando ya esta tercera reseña que espero os haya gustado y os haya permitido acercaros algo más a la figura de este autor un tanto desconocido, interesante y profundo como es Joseph Conrad. Quedo a la espera de vuestros comentarios, como siempre, tanto en los que aparecen en este podcast como en también los que podéis encontrar en las redes sociales. Dejo en la descripción el link a mi Twitter y también a mi Instagram, que me he creado un Instagram. La verdad es que soy poco ducho en esto, pero bueno, oye, iremos viendo. El caso es que podáis dejarme vuestras opiniones y vuestros intereses por ahí. Un saludo y que tengáis un buen día.